Esta es una producción de Comú de León, Congreso Internacional Deporte Municipal León 2016. Comú de León, todos por el deporte. Bien, sean todos bienvenidos al Simposio Análisis y Tendencias México Río 2016. Y agradecer al doctor Octavio Augusto, alcalde de esta ciudad, León, Guanajuato, así como al doctor Antonio Rivera Cisneros, director del COMUDE y presidente del comité organizador del tercer Congreso Internacional de Deporte Municipal. El día de hoy tenemos el placer y el gran honor de presentar a las personas que nos compartirán sus experiencias, sus puntos de vista, así como responder alguna o muchas dudas que tenemos acerca de la participación de México en los próximos Juegos Olímpicos en el mes de agosto. Comentarles a ustedes que vienen los Juegos Olímpicos y existen muchísimas preguntas. Este simposio tratará de tener una aproximación explicativa o prospectiva en el sentido de qué hay en México en los próximos Juegos Olímpicos. Estamos a 3 días que finalicen los Juegos Olímpicos y no tenemos ninguna medalla. ¿Qué pasaría en ese escenario? ¿Sí? ¿Qué sucedería? Ya terminamos los Juegos Olímpicos y tuvimos más de 3 medallas, muy buenos resultados. Tuvimos menos de 3 medallas, malos resultados. ¿Qué sigue? Bien, los Juegos, ¿cuáles son los pronósticos? Aquí vamos a tratar, más que nada los invitados, de dar sus puntos de vista y despejar dudas y una serie de cuestiones. Vamos a esas preguntas detonantes que realizamos. Nos contarán nuestros participantes, el doctor Otón Díaz, el doctor Daniel Aceves, el maestro Fernando Alvarado, así como la participación de nuestro invitado de honor, el secretario doctor Ignacio Ortiz, secretario de Salud del Estado de Guanajuato. El simposio consta de 2 rondas de 4 minutos cada participación, donde vamos a hablar de la parte de tratar de hacer un diagnóstico y una perspectiva de los resultados o pronósticos de México. Después de ahí tenemos una participación de conclusiones por un tiempo de 3 minutos y después finalizamos con preguntas y respuestas si los congresistas lo creen necesario. Pues por favor, un aplauso a nuestros invitados y iniciamos este simposio el diagnóstico de los Juegos Olímpicos en Río o México. Por favor, le pido la palabra al maestro Fernando Alvarado, que nos acompañe. Gracias. Buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Tengo 4 minutos y voy a tratar de hablar muy rápido del tema. Esto es una situación muy clara de lo que está pasando en el país y yo les preguntaría, ¿ustedes cuánto creen que esté afectando el problema social y cultural en la entrega de medallas olímpicas? Y probablemente la mayoría de ustedes me diría que un 10%, que a lo mejor no tendría ninguna relación, que esto es un tema, pero les voy a explicar 3 estudios y análisis que ya hay sobre Juegos Olímpicos. Estos 3, y que son 3 papers que les voy a regalar al comité organizador para que todos ustedes lo tengan, ya nos habla de expectativas claras de cuál va a ser el resultado que va a obtener México. Ustedes podrían creer que en estos momentos no sabemos cuáles son los resultados, pero México no va a obtener probablemente más que 2 medallas de bronce. Y esto es de acuerdo a un estudio. Pero este estudio tiene todavía una característica mayor, que no está sacado de resultados deportivos ni de entrenadores, ni está hecho a través de las proyecciones que tiene el organismo de nosotros, la Comisión Nacional del Deporte, el Comité Olímpico Mexicano, sino está hecho de 3 factores que a lo mejor nosotros conocemos muy bien. 1, el Producto Interno Bruto. Esto quiere decir el capital en paridad al poder adquisitivo que tenemos. Y creo que aquí el secretario de Salud entiende perfectamente bien que este factor cada vez está tomando un papel más importante. 2, el nivel de la población. A una mayor población hay una oportunidad todavía mayor de que puedas obtener una medalla olímpica, solamente por la cantidad de personas. Y un tercero, que tiene que hablar con la cuestión de si el país fue comunista o fue del bloque comunista.
Este estudio ya hizo dos análisis de dos Juegos Olímpicos, 2008 y 2012. El nivel que tiene de confiabilidad es del 89%. Esto ya habla de un nivel muy elevado. Y más cuando nosotros les decimos lo siguiente, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tenía contemplado que se ganaran un total de 113 medallas en el 2012. La cantidad de medallas que ganó Estados Unidos fue 104. Y solamente toman en cuenta 3 indicadores. Indicadores que para nosotros probablemente no tendrían que ser claros. Y esto iría de la mano de la otra parte que también lleva este análisis y que tiene que ver con la salud. Podríamos decir qué tanto impacta la salud. Bueno, yo tuve la oportunidad de platicar con Chucho Ramírez, que ustedes saben quién es Chucho Ramírez. ¿Sí? Bueno, no, para los que no saben, es nuestro único campeón mundial que tenemos en fútbol. Él fue campeón de la sub-17 y me hablaba de un tema que cómo eligió a los jugadores, y fue de una forma muy sencilla. Cuando a los jugadores los vio que tenían un alto nivel competitivo, lo primero que hizo fue buscar para que les quitaran todas las caries que tenían en la boca. Porque se sabe que una persona que tiene un problema de salud por muy pequeño y se dedica al alto rendimiento, difícilmente puede dar los mejores resultados, porque una parte de su desarrollo, una parte de su salud se está viendo truncado por el tema de la salud. Entonces, como se pueden dar cuenta, pareciera que venimos aquí a hablar de deporte, pero no venimos a hablar de deporte, venimos a hablar de sociedad, venimos a hablar de cultura. Y les hago una siguiente pregunta. ¿Ustedes saben cuándo obtuvo México el mejor resultado en Juegos Olímpicos? Muy bien. ¿Y el peor? ¿No? Bueno, 1996, donde solamente se obtuvo una medalla de bronce. Y entonces, si yo les digo que los factores económicos intervienen, ustedes van a decir, no es cierto, porque México no era el mismo el que había en 1968 que en 1996. Sí tendrán razón, pero les voy a decir, ¿saben con qué se pagó los Juegos de 1968? Sí, con un impuesto. ¿Saben cuál es? La tenencia. No se pagó con el dinero que tenía el país en ese momento. Realmente quien soportó esa cantidad de dinero fue la tenencia, que después se quedó ya como para la eternidad en este país, por mucho tiempo. Pero ¿saben ustedes el año en que fue peor? Fue en 1996. ¿Y qué pasó 2 años antes? Tuvimos una crisis por no tener una cantidad de dinero de ahorro como tal país. Entonces, como se pueden dar cuenta, sí hay una relación. Y esta relación no es tan fácil. En términos generales, los países que mejores resultados tienen, no sé si lo alcancen a ver, pero si no, ahorita se los voy a dejar a todos. Esto se ve todo azul en la parte de arriba. ¿Saben de quién son estos resultados? De Estados Unidos. Un tercer factor, y aquí va del número 1 al número 69 o 75, y ustedes pueden ver aquí que Estados Unidos siempre ha estado entre los primeros lugares. Sin embargo, en nuestro país no está sucediendo lo mismo. Nuestro país cada vez más está yendo hacia abajo en los resultados. Esto es México. ¿Saben qué se espera que suceda en unos próximos 4 años olímpicos? Que México no obtenga medallas. Y la pregunta sería, y no es que quisiéramos ser enemigos del sistema o de los mexicanos o tengamos un problema, nada más les hago una pregunta: ¿para qué queremos medallistas olímpicos? Aquí tenemos ahorita a Daniel, que es un medallista olímpico. ¿Y México para qué los quiere? ¿O México para qué quiere medallas? Y eso es lo que tendremos que preguntarnos en la segunda parte de este cuestionario que vamos a hacer, o de esta participación. De mi parte les doy las gracias. Gracias. Bien, a continuación le cedo el uso de la palabra al presidente de los medallistas olímpicos, al doctor Daniel Aceves. Adelante, doctor. Muchas gracias.
Yo quisiera, así como hay la presunción en el tema del deporte en muchas ocasiones, sobre los resultados que se dan a nivel regional, Juegos Centroamericanos y del Caribe, a nivel panamericano, a nivel continental, a nivel mundial y olímpico, también hay gente destacada en todos los ámbitos. Yo quiero realmente presumir que un compañero como es el doctor Ignacio Ortiz Aldana, que es el secretario de Salud de este estado de Guanajuato, tiene en su haber no solo una característica profesional muy destacada, sino, yo lo he dicho en diversos foros, su voz es escuchada, es un trascendido importante en el tema de salud, y lo digo porque actualmente me desempeño laboralmente en ese sector. Y por eso, Nacho, muchas gracias por tu presencia, y realmente tus paisanos, al igual que el sector salud, estamos muy orgullosos de tu desempeño y de tu ejemplo. Por supuesto, muchas gracias compartir con Otón, compartir con Ricardo, con Fernando, sobre todo este planteamiento que hoy se dice. Fernando nos deja la pregunta: ¿un país para qué quiere medallistas olímpicos? Fundamentalmente los requiere para tener ejemplos, para tener un esquema aspiracional y para impulsar diversas disciplinas en su práctica del deporte. Lo requiere porque el deporte necesita ser transversal con la salud, con la educación, con el desarrollo social, con la economía y con la seguridad pública. Lo requiere porque necesitamos una cultura del esfuerzo. Lo requiere porque necesitamos disciplina, constancia y perseverancia. Lo requiere simple y llanamente porque necesitamos constituir una imagen de éxito en el concierto internacional de las naciones. Y es por eso que hoy la pregunta es: ¿cuáles son las expectativas o la perspectiva de México en Río 2016? Hay que recordar primero que estamos hablando de unos Juegos que tuvieron la obtención de la sede en el año 2009. ¿Qué pasaba con Brasil? Y por cierto, hay que decir que Brasil es uno de los países más poblados y más grandes en su territorio del planeta. Actualmente tiene 206 millones de habitantes. Es el quinto país más poblado, solo antecedido por China, por la India, por los Estados Unidos y por Indonesia. Y es el quinto país más grande en territorio del mundo, antecedido también por la Federación de Rusia, por China, por Canadá y por los Estados Unidos. Es la sexta y séptima economía del mundo, de acuerdo a su Producto Interno Bruto. Pero ¿qué pasaba en el 2009? Había esa magia social que así se nos vendió de Lula da Silva como presidente de esa nación, en donde se nos publicitó que había bajado la pobreza en un 22%. Y hoy que han pasado los años, nos damos cuenta que en su medición de la pobreza, como aquí en México lo hace el Coneval, allá los organismos especializados subieron el rango de la medición. Es decir, programas sociales fueron incorporándose, pero también la medición se movió a fin de que de un día a otro hubiera por decreto menos pobres. Y esto dio como consecuencia que Brasil, al igual que otros solo 3 países, obtuviera los 2 eventos más importantes: el Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y eso solo había pasado en 3 países. En México, con los Juegos de México 68 y el Mundial del 70, había pasado también en Alemania, con los Juegos del 72 en Múnich y el Mundial del 74, y había pasado con Estados Unidos con el Mundial del 94 y los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Es decir, todo este capítulo es importante verlo hoy porque existe una crisis social, política y económica que ha puesto en duda y en vilo las problemáticas y sobre todo los atrasos en la construcción y el incumplimiento de muchas vialidades para los Juegos Olímpicos que iniciarán en 28 días. Pero dentro de todo este recuento hay que recordar que México en todo su haber ha tenido dentro de este contexto 61 medallas olímpicas, 13 de oro, 21 de plata y 27 de bronce. Y este proceso que se dio en el año 2009 para que obtuvieran esta sede fue compitiendo con ciudades finalistas como son Tokio, Madrid y Chicago. Es decir, en estos años del 2009 al 2016 cambiaron dramáticamente las circunstancias
en abono a estos argumentos que daba Fernando. No podemos divorciar el tema del deporte con los asuntos sociales, políticos y económicos. Y es de ahí que nace precisamente la expectativa de unos juegos que tienen características que le ha dado un entorno con la incorporación de nueva cuenta o el regreso del golf y del rugby, y sobre todo la participación de 206 países, 10.500 atletas y la distribución de 971 medallas. Esto es importante decirlo, se oyen muchas, pero si calculamos el número de asistentes o de competidores, el 93-94% de los atletas de todo el mundo que asisten a los Juegos van a regresar a su país de origen sin presea. Y es importante precisamente el reconocer que en este ángulo, y sobre todo con una inversión de alrededor de 16,000 millones de dólares, Brasil enfrenta una crisis no solo de credibilidad, de corrupción, de problemática política con la destitución de Dilma Rousseff, pero sobre todo un desencanto en torno a lo que fueron los resultados del Mundial de hace 2 años. Brasil tiene en esta población, lo decíamos, de 206 millones de habitantes, una población indígena de alrededor de 55 millones, y que actualmente tienen una expectativa muy baja sobre la participación de su país. Ellos, por ejemplo, tienen como finalidad obtener 10 preseas de oro, que son el cálculo que ha hecho el Comité Olímpico Brasileño para poder tener una participación solvente. Es decir, en esta primera etapa de esta conversación, diríamos que hay un diagnóstico de unos juegos en donde las ciencias aplicadas, los equipos multidisciplinarios y sobre todo con el cambio de la valía de las medallas, son una vertiente muy interesante de analizar. Y digo este cambio por lo siguiente. Ustedes recordarán que en la Guerra Fría entre la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos había 2 bloques económicos y que ubicaban a los campeonatos mundiales y a los Juegos Olímpicos como la tribuna más alta para demostrar que su ideología y sobre todo su capacidad organizativa los iba a llevar a exhibir su triunfo. Hoy en día eso se ha transformado. En 1989 cayó el muro de Berlín, se desintegró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y aquí lo importante es que ante esa transformación geopolítica, hoy en día las medallas olímpicas también valen dinero. Todo el deporte es profesional. Dejó de existir el concepto de amateur desde 1991. Es decir, por eso este Congreso Internacional invoca los ejes más importantes del deporte: las ciencias aplicadas, el deporte y la educación física. Yo creo que es la tripoide donde debiese descansar no solo la preparación de los profesionales del deporte, sino también la participación del gobierno en todos sus niveles. Bien, comentarles que al finalizar la sesión de preguntas y respuestas, el autor de este libro, que es el doctor que ahorita, el día de hoy nos acompaña, el doctor Otón Díaz, va a obsequiar, vamos a lanzar 2 preguntas, y a las 2 mejores, bueno, a la mejor pregunta, a la mejor respuesta, tenemos nomás tenemos 2, solamente 2 al finalizar, y bueno, darle la bienvenida, hacer la palabra al doctor Otón Díaz, que él fue su director de la CONADE en calidad para el deporte, y además actualmente se desempeña en un equipo de béisbol profesional, los Diablos de México. Adelante. Bueno, pues antes que nada, pues qué bueno que están con nosotros. Yo quisiera tal vez entrar en un aspecto un poco diferente a lo que han hecho mis amigos Daniel y Fernando. Yo les puedo decir que hace no muchos años, bueno, algunos ya, estaba sentado como lo están hoy ustedes aquí, soñando con ser el encargado del deporte de alto rendimiento de nuestro país. Quiero decirles que, bueno, después de muchas cosas, tuve esa oportunidad hasta hace prácticamente un año. Yo quisiera expresarles un poquito mi vivencia. Creo que es algo que a final de cuentas puedo, no solamente como deportista, yo tuve la oportunidad, pues no de ser tan exitoso como Daniel. Estuve en centroamericanos, en Juegos Panamericanos, campeonatos mundiales, y pues bueno, conozco la parte
de deportista, posteriormente también, como muchos exdeportistas, pues busqué la parte de ser entrenador y finalmente directivo. Quiero decirles que desde mi punto de vista, el problema cuando hablamos de medallas olímpicas, tenemos que considerar que se trata de un sistema integral que va desde la educación física, en el nivel preescolar, hasta el momento en el cual ganan una medalla olímpica. Dentro de esos aspectos hay cosas en donde, desde mi punto de vista, estamos fallando. ¿Sí? El primer elemento es que, bueno, muchos de ustedes son profesores de educación física o gente que conoce del sistema. No podemos crear, ¿sí?, hábitos con 1 hora a la semana o con 2 horas a la semana. Ese es un elemento fundamental. El otro, si nosotros analizamos el número de escuelas formadoras que tiene nuestro país y lo comparamos con países que han tenido un vuelco exitoso en el ámbito del deporte como España, realmente tenemos no pocas, muy pocas escuelas formadoras. Y si nosotros nos vamos al otro esquema, que es la parte de la infraestructura deportiva, pues nos encontramos que la infraestructura deportiva ha crecido sin un verdadero plan. ¿Qué es lo que yo les puedo platicar? Si ustedes se remontan un poco a la parte histórica, México tuvo muchas organizaciones que se encargaron del deporte, pero no es sino hasta el momento en el cual se crea la primera ley del deporte y que esa ley del deporte establece la creación de la CONADE, en ese tiempo Comisión Nacional del Deporte, que nosotros hemos tenido una verdadera continuidad. Entonces, el primer problema que ha tenido nuestro país es que nunca ha sido prioridad por parte de los distintos gobiernos. El segundo problema que hoy veo es que aun y cuando ya se creó un organismo responsable de las políticas públicas en materia de deporte y después de un cambio en la ley en el año 2013 y crear un órgano descentralizado del gobierno federal, seguimos dependiendo de la Secretaría de Educación Pública. Imagínense ustedes que, por ejemplo, el director o el presidente en su tiempo, antes de ser descentralizado de la CONADE, veía solamente en el abanderamiento para Juegos Panamericanos, para Juegos Centroamericanos, para Juegos Olímpicos, es cuando veía al presidente. Entonces, ¿qué sucede? Que todos los acuerdos son con el secretario de Educación Pública. Imagínense la educación, cuántos problemas no tiene que resolver o atender o tratar de discutir con el presidente, y esto deja al deporte fuera de ese nivel. Entonces, ¿cuál es uno de los aspectos que hoy es muy complicado? Si ustedes analizan la desaparición de la Dirección General de Educación Física, el hecho de que por distintas razones el deporte pues no tiene realmente especialistas que puedan estar en los más altos niveles, pues eso creo que es uno de los aspectos que hoy por hoy nos dan la respuesta de por qué los resultados no son los que esperamos. Y si a eso le sumamos que en la estructura del deporte mundial, el organismo más importante que existe son las federaciones deportivas nacionales y no existe una profesionalización de las mismas, hoy tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque en todos los niveles tenemos deficiencias en los recursos humanos, deficiencias en la parte de infraestructura, deficiencia en la parte sistémica organizacional, y eso definitivamente nos lleva a esfuerzos muy específicos, ¿sí? Esfuerzos que, por ejemplo, en el taekwondo, en los clavados, representan medallas olímpicas, pero no representan realmente la realidad del país. ¿Y a qué me refiero? En los clavados, hoy ustedes revisan el número de clavadistas que tiene nuestro país y realmente podríamos decir que es extremadamente exitoso. ¿Por qué? Porque tenemos muy pocos clavadistas en el país y muchos medallistas. Entonces la eficiencia que tenemos es mucha, ¿sí? Sin embargo, pues no es algo que represente lo que está sucediendo en nuestro país. Es así que yo lo que hoy les puedo dejar como un elemento fundamental es que el sistema del deporte nacional, aun y cuando esté establecido como un órgano colegiado que integra a todos los que
participan en el ámbito del deporte, realmente el deporte no tiene un verdadero sistema y contamos con enormes deficiencias en cada uno de los aspectos que tiene cualquier actividad humana. No tenemos suficientes y bien preparados recursos humanos, nuestras instalaciones no son hechas bajo una planeación que puedan llevar a un desarrollo, tenemos el enorme problema de que los sistemas educativos no dan el suficiente tiempo y la importancia para que esto se pueda desarrollar, y con ello pues traemos pues serias deficiencias. Entonces yo de donde quisiera partir es que antes que otra cosa tenemos que pensar en seguirnos formando. Los felicito a todos y cada uno de ustedes. Creo que este tipo de foros, felicitar al municipio porque realmente lo que está haciendo es algo pues que definitivamente va a incidir en los resultados pues no solamente pues del municipio sino de todo el estado, porque a final de cuentas algo que ha sido demostrado es que directamente proporcional a la calidad de vida de los ciudadanos es el nivel deportivo de la gente. Entonces nosotros tenemos un gran reto, creo que entre ustedes habrá mucha gente que el día de mañana pueda hacer la diferencia, y lo único que les puedo decir es que hay que prepararse muchísimo porque hay que enfrentar muchísimas vicisitudes. Muchas gracias y bueno, ya posteriormente platicaremos de cómo serán los próximos Juegos Olímpicos. Bien, para concluir la primera ronda sobre el diagnóstico, le cedo el uso de la palabra al secretario de Salud, al doctor Ignacio Ortiz. Adelante, bienvenido. Muchas gracias. Pues yo no soy medallista, yo nada más soy doctor, pediatra, alergólogo, pero con mucho gusto. Nuevamente gracias por la invitación al foro. Todos los días hago deporte, me levanto muy temprano, a las 4 de la mañana, pero bueno, no me voy a poner con Sansón en las patas. Cuando empiezo a escuchar todas las vicisitudes, todas las disyuntivas, todas las controversias, yo creo que eso se acopla perfectamente al sistema de salud. Y ya se comentaba, es un impacto social, cultural, y yo hablaría también del aspecto anímico, lo que representa en determinado momento cuando se construye una infraestructura en un país para poder apostar en un evento magno, como toda su población potencialmente deportiva, pues obviamente también va a tener un aliciente. Esto creo que ha sido, siempre que se efectúa en algún evento, alguna olimpiada, algún mundial, siempre el país anfitrión, un agregado para poder obviamente fortalecerse. Yo quiero comentarles lo que refleja el deporte en la Secretaría de Salud y en especial en Guanajuato. Quiero comentarles que nosotros prácticamente representamos el estado con mayor control de enfermedades crónicas no transmisibles, específicamente diabetes y hipertensión, y de aquí radica muchísimo la prevención y promoción porque no va a existir presupuesto que alcance. Solamente en estas dos patologías estamos gastando anualmente 600 millones de pesos. La proyección de vida cada día se incrementa, y esto va a representar que prácticamente a nivel nacional tengamos 77 años de vida, obviamente potencial. Quiero comentarles que nosotros tenemos programas muy bien establecidos en diferentes grupos de edad, lo que representa los grupos de adolescentes promotores en la salud, donde esto, amén de poder fortalecer una dieta saludable, una activación física, ya lo comentaba de inicio, podemos delimitar potencialmente algunas situaciones como consecuencia que pudiesen ser la causa de múltiples alteraciones en la sociedad, como obviamente son las fuentes de trabajo, como obviamente son las adicciones, el alcoholismo, suicidio, violencia intrafamiliar y obviamente el estigma que representa consolidar, sobre todo en las zonas suburbanas, este tipo de vida. Y tenemos lo que se denomina grupos de apoyo mutuo. Quiero comentarles que somos el estado con mayor cantidad de grupos de apoyo mutuo, que son pacientes que presentan diabetes, hipertensión, que son cada grupo alrededor de 25 a 30, obviamente derechohabientes, que cambiaron su estilo de vida y que generalmente son pacientes de la tercera edad. Tenemos más de 500 grupos y esto nos ha dado el fortalecimiento como estado, pues obviamente con activación física y dieta saludable, de tener un control muy específico de la enfermedad. Esto se acopla perfectamente a diversas instituciones. En la Secretaría de Salud tenemos alrededor de 35 programas federales que se extrapolan. Y ya se comentaba, es muy importante sumar esfuerzos porque
Esto es el hecho de prever las situaciones o las características que pueden afectar un sistema, posteriormente subirle a la Cámara de Legisladores para que obviamente saque el presupuesto y tener un órgano rector. Y creo que esto se da perfectamente, como lo comentaba Otón, en todas las dependencias, y de los 35 programas tenemos lo que representa Escuela Saludable. No existirá ningún presupuesto si en forma transversal no lo estamos ejerciendo. Se llevaron los mejores relojes de Suiza, se llevaron las mejores motocicletas y entonces lo primero que decían, primero cuando eligieron al mejor, decidieron imitarlo y entonces hacían las mejores de cada una, exactamente la misma réplica. Después de hacer la réplica y de igualarlas, las empezaron a hacer mejor. Y entonces eso permitió que de alguna u otra manera después se convirtieran en un ente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 0%, o más bien el 100% de muchos de esos países fue el 0% de Japón. Y entonces dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el deporte? Ah, pues hay una razón muy clara. Tenemos casos de éxito en el deporte. Tenemos medallistas olímpicos que no estamos utilizando, y como lo dijo acertadamente Daniel, tienen una labor importante en el país que hacer, de la cultura del esfuerzo. Tenemos campeones mundiales, como lo acaba de mencionar, de Chucho Ramírez, que ya trae un programa. ¿Y saben qué es lo más importante de Chucho Ramírez? Que Chucho Ramírez, desde que empezó a trabajar, y es mi amigo, afortunadamente algún día me comentó, que a los chavos lo primero que hacía era que los primeros 10 minutos del entrenamiento era estar acostados, y les decía, tú vas a ser campeón mundial. Y los primeros días se reían. Y después, conforme fueron pasando los días y empezaron a trabajar físicamente, empezaron a creer que podían ser los mejores. Hasta el día en que ganó el campeonato mundial. Es más, los muchachos eligieron contra quién querían ganar el campeonato mundial, a tal grado que cuando Brasil en la semifinal metía un gol, los muchachos de México festejaban, porque iban a lograrse en campeones con los mejores del mundo, que en ese momento era Brasil. Toda la muchas gracias, me siento muy honrado.